grabar y voy a compartir pantalla para que revisemos entonces ya de lleno a lo que vinimos. Presentación, ahí estamos. Ya. A ver, lo primero que quiero comentarles aquí, como para irlos introduciendo en el tema, sobre todo de estos minerales que vamos a ver hoy día, tiene que ver con como su ubicación, ¿ya? Espacial. Entonces vamos a hablar de minerales sulfurados y minerales oxidados en general. Entonces, minerales sulfurados son minerales que se van a formar en profundidad en ambientes reductores, donde no hay presencia de oxígeno, a diferencia de los minerales oxidados, ¿no es cierto?, que como su nombre lo dice, tienen el oxígeno dentro de su estructura química, dentro de su fórmula química, por lo tanto están a un nivel más superficial donde tengo presencia de oxígeno, tengo ambientes oxidantes, ¿ya?, sobre el nivel de agua subterránea, podríamos decir, ¿ya? Eso es como lo primero que quiero que tengamos más o menos claro. Entonces, van a haber un grupo de minerales que van a estar más cercanos a la superficie, que son estos minerales oxidados. Aquí, ojo, retengamos más o menos tonalidades verdes, tonalidades rojizas, brillos no metálicos en general. Versus el otro grupo de minerales, que son los minerales sulfurados, que tienen brillo metálico, ¿ya? Y bueno, en este caso, tonalidades varias, pero ahí hay unos amarillos, ¿no es cierto?, de calcopirita y otros colores ahí que los vamos a ver en detalle de la bornita, ¿ya? Que pueden presentar incluso pátinas de oxidación, un par de estos minerales, que no es nada más que una capita de oxidación que se le forma en la superficie, a ciertos sulfuros sobre todo, porque piensen ustedes, o sea, están formados a condiciones más profundas, reductoras, como les decía, y de alguna manera por erosión, por tectónica, o sea, esto pueden haber bloques, ¿no es cierto?, que geológicamente son alzados, procesos que duran millones de años, llegan más cercanos a la superficie y entonces sus condiciones cambian, ya no son tan estables y necesitan entonces esta como capita de oxidación para mantener la estabilidad, ¿ya? Y eso le pasa justamente a uno de estos sulfuros que es la bornita, ¿sí? Ya, eso, como a grandes rasgos, ¿ya? Como para partir. Entonces, los minerales van a estar divididos en clases minerales para poderlos ir revisando clase a clase. Así, ese fue el ordenamiento que finalmente voy a utilizar y que en realidad es como el típico orden o clasificación de minerales, ¿ya? Y es una clasificación química, no tiene mucha mayor ciencia, donde agrupa los minerales según sus aniones o grupo aniónico común. Entonces los sulfuros van a tener azufre con -2 siempre, y por otro lado los óxidos y los hidróxidos, los primeros, ¿no es cierto?, con oxígeno con -2, y los hidróxidos donde van a tener presente este grupo hidroxilo. Ese es como lo común que van a tener, ¿no es cierto?, todos los sulfuros entre sí, todos los óxidos y todos los hidróxidos. La siguiente clase, que acuérdense que es una clase que yo no estoy presencial, que se las voy a dejar grabadas y se las voy a subir al Drive, pero que tienen que estar atentos con los ayudantes porque igual se tienen que conectar en el segundo bloque porque les van a hacer, me parece ya este primer control chiquitito, entonces para que tengan ojo con eso, la próxima semana yo les voy a dejar la clase grabada con este otro grupo de minerales, ¿ya? Obviamente cualquier duda, consulta, lo vemos en la siguiente clase o me mandan correo, lo que sea, ¿ya? No deberían tener mayor problema con esa clase. Y vamos a cerrar en 2 semanas más con minerales formadores de roca, que son minerales tipo silicatos, ¿ya? Donde tengo ahí este grupo aniónico importante, que son estos tetraedros de silicio-oxígeno, y ahí voy a tener, por ejemplo, el cuarzo, los feldespatos, muchos minerales de la serie de Bowen son minerales silicatados, todos, prácticamente, todos. Y son los minerales, como les digo, formadores de roca. Y ahí es una clase cortita, porque me concentré ya hace varios semestres online solo en los minerales esenciales para después ayudar a clasificar rocas ígneas, ¿ya? Entonces ahí se redujo bastante. Espérenme, eso no deberían haberlo visto. Que la idea es que esté la pantalla en blanco. Déjenme ver si puedo hacer eso desde acá. Ah, ya sé por qué no, porque... Espérenme, déjenme salir de aquí. Es que
un modo para ocultar diapo. No la voy a ocultar. Ahí está. Y nos vamos de nuevo a la presentación, porque necesito una hoja en blanco, y yo no sé cómo hacerlo aquí ahí está. En esta hojita en blanco yo les voy a hacer ahora un dibujito que probablemente no me va a quedar muy bien, y por eso viene esa diapo que yo les decía, ojalá no lo hubiesen visto, porque en el fondo este es el mono ya terminado, y es como el mono que debería ser. ¿Ya? Entonces aquí no se compliquen tanto si este mono queda feo, porque después yo les dejo finalmente el mono decente, ¿ya? Pero necesito hacer este monito para explicarles un poco lo que les dije al principio. Este grupo de minerales, ¿no es cierto?, oxidados, y este grupo de minerales sulfurados, cómo se ubican dentro de una como columna de depositación idealizada, y asociada principalmente a los depósitos de cobre más famosos, más comunes, más abundantes, que son los depósitos tipo pórfido, que ya no vamos a gastarnos una clase completa hablando de esto, tampoco van a estar las exposiciones asociadas a esto, pero necesito que ustedes tengan más o menos una idea de cómo se forman, porque yo, después de esta diapo, después de 2 diapos que vamos a ver, les voy a empezar a hablar de minerales secundarios, minerales primarios, minerales supergénos, que son los secundarios, o minerales hipógenos, que son los primarios. Y tenemos que tener como una idea de qué quiso decir la profe con eso, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir acá, este es como un relieve hipotético, y aquí abajito, en muy, muy profundo, digamos, estamos hablando, no sé, 3, 4 kilómetros, quizá un poco más, voy a tener un cuerpo magmático, ¿ya? O sea, esto es magma, ¿sí? Que se está enfriando, que es menos denso que la roca que tiene, ¿no es cierto?, a su alrededor, que lo circunda. Aquí esto está blanco, pero en realidad hay otras rocas, normalmente otras rocas ígneas más antiguas, ya frías, ¿sí? Entonces, irrumpe este cuerpo magmático, ¿ya? Este pulso magmático, este magma, que en el fondo trae, ¿no es cierto?, una fase ya sólida, o sea, minerales tipo silicatos que ya están cristalizando, trae otra fase, todo mezclado, trae una fase líquida, ¿no es cierto?, donde yo tengo disueltos los elementos, todavía no se forman esos minerales, porque tienen puntos de fusión distintos, ¿no es cierto?, estabilidades diferentes, y tengo otra fase más gaseosa, está todo mezclado ahí. ¿Ya? Como esto es menos denso, esto tiende a empujar hacia arriba y ascender, ¿sí? Y se genera aquí mucha presión, sobre todo ya en los últimos estadios de la cristalización. Cuando ya tengo cristalizado un montón de minerales, me va quedando una fase mezclada ahí entre líquida y gaseosa, donde se acumulan justamente los elementos de interés económico, los elementos tipo cobre, oro, plata, etcétera, ¿ya? Y entonces con esta presión, porque hay mucha presión aquí hidráulica, pensemos entonces en este caldito rico aquí caliente, por eso se habla de soluciones hidrotermales. Hidro es agua y termal caliente, ¿ya? Solución hidrotermal que lleva disueltos estos elementos, en este caso de interés económico, ¿ya? Y que migran a través de fracturas. Estos son fracturas, estoy dibujando todo el mismo color, no importa. Y estas flechitas, entonces, por donde finalmente migran estas soluciones, y como escapan por estas microfracturas o estas fracturas de la roca muy fracturada, cambian sus condiciones, ya estoy, ¿no es cierto?, con otras temperaturas, estoy, no sé, estas soluciones, este caldito rico, esta agua caliente está en contacto con otras rocas, o sea, cambia su físico-química, por lo tanto, se deposita. Y se depositan los minerales sulfurados en una primera etapa, ¿ya? Acuérdense, estoy en profundidad, esto es un ambiente reductor, no hay oxígeno, por lo tanto yo deposito, bueno, no yo, la naturaleza deposita acá minerales sulfurados. Lo estoy dibujando así con rayitas, son de color rojo, normalmente uno los dibuja. Y estamos hablando entonces de mineralogías principalmente pirita, mucha pirita en estos sistemas, ¿ya? Calcopirita, que aquí hay cobre. En la primera, la pirita es un sulfuro de fierro, no hay cobre, pero es muy importante para todo este proceso que se genera de manera natural, ¿ya? De la formación de estos minerales. Y bornita, tengo entonces mucha pirita,
calcopirita y bornita. Esos van a ser los primeros minerales que se van a depositar. Todos entonces minerales sulfurados, que los vamos a ver en unas diapos más adelante, ¿ya? Hasta ahí espero que me sigan. Eso es lo primero que pasa. Después pueden pasar millones de años, ¿ya? Procesos, como les decía, de mucha erosión, de alzamiento de bloque, muchas cosas, ¿ya? Y lo que va a suceder es que yo voy a tener entonces ya otro relieve distinto, y voy a tener, aquí voy a borrar un poquito, voy a tener expuestos o muy cercanos a la superficie estos sulfuros que se habían formado hacia mucha profundidad, ¿no es cierto? Entonces voy a tener, lo pinté rojo, espero que sea negro, para no como ustedes los pintos, ahí. Ya, ahí. Entonces ahora voy a tener otro relieve distinto. Pensemos que ya volaron muchos metros hacia arriba, y voy a tener mucho más cerca de la superficie estos sulfuros. Y aquí entra otro actor en juego muy importante. Ya teníamos la pirita, ¿no es cierto?, formada, y yo lo que voy a tener ahora va a ser, estas se supone que son gotas de agua, lluvia, o sea, agua meteórica, es una nube. Mi hijo me dibuja mejor, claramente. Ya, agua, lluvia, o escorrentía, ¿no es cierto?, agua superficial, pequeños riachuelos, lo que sea. El tema es que esta agua meteórica, agua superficial, va a ingresar por esta fractura. Acuérdense que esta roca estaba muy fracturada aquí abajito, esto ya llegó arriba, y tengo mucho fracturamiento, y esto ingresa, percola e infiltra la roca. ¿Qué pasa con estos minerales sulfurados? Se ven en contacto, sobre todo la pirita, con esta agua, y se forma de manera natural, fíjense acá la historia que les estoy contando, ácido sulfúrico. ¿Ya? Este ácido se forman un montón de otros componentes y reacciones químicas mucho más complejas. Yo les estoy contando un cuento bien básico, bien superficial, pero para poder entender lo que sigue, ¿ya? Así que, ahí. Este ácido sulfúrico, fíjense ustedes, reacciona con la pirita, ¿ya? O sea, en realidad esta agua meteórica, perdón, reacciona con la pirita y forma ácido sulfúrico, ¿ya? Este ácido sulfúrico, ¿qué hace? Lixidia, ataca, reacciona, transforma a los minerales como bornita, calcopirita, y los transforma en minerales oxidados. Entonces, lo que antes era una calcopirita, ahora puede ser una malaquita. Lo que antes era una bornita, ahora se puede transformar en una atacamita. ¿Se entiende? Entonces, para que entendamos un poquito el origen de estos minerales. Entonces, cuando yo hablo de sulfuros primarios hipógenos, estoy hablando de sulfuros primarios, ¿no es cierto?, por esta formación que les estoy contando, primarios, ¿no es cierto?, con un componente magmático, ¿ya? O sea, que viene de la corteza de profundidad, y hipógeno, hipo, profundo, hipógeno. Y cuando hablo de minerales supergenos, son minerales que tienen un componente superficial, ¿ya? Donde ha entrado entonces en juego el agua meteórica y otros procesos, y cuando hablo entonces de minerales supergenos secundarios, en el fondo son casi sinónimos, ¿ya? Es por lo mismo, porque se formaron entonces a expensas o a partir de minerales sulfurados primarios. ¿Se entiende? Todos los minerales oxidados se forman de esta forma. En este caso, lo estamos hablando de la columna idealizada para depósitos de cobre, ya, todos estos minerales. Entonces, la malaquita, la atacamita, ahí la vamos a notar, atacamita, malaquita, van a disculpar mi letra, pero entre que soy zurda y con el mouse, difícil. Ya, entonces esto, como les decía, minerales oxidados secundarios formados a partir de los sulfuros primarios. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Ya. ¿Qué pasa? Si tengo mucha pirita y mucha agua meteórica, voy a formar grandes volúmenes de este ácido sulfúrico, y yo voy a atacar estos minerales, los voy a transformar ahí in situ donde estaban, pero también puedo generar grandes volúmenes, ¿ya? ¿De qué? De una solución que en el fondo lixidia cobre. Entonces puedo tener verdaderos, no sé, soluciones que bajen, que percolen de manera profunda por la roca y que lleven cobre disuelto. Y bueno, y otros elementos de interés, pero pensemos en el cobre, ¿ya? Me faltó también aquí dibujar algo importante, que es el nivel, lo vamos a dejar de otro color, el nivel de, sale igual, de aguas subterráneo freáticas,
aquí está, ¿ya? Entonces de aquí para arriba tengo el ambiente oxidante, de aquí para abajo tengo un ambiente ya reductor, ¿sí? Entonces estas soluciones que traen el cobre, pasan por el nivel de aguas freáticas y se tienden aquí a depositar, porque de nuevo cambian sus condiciones de formación, entonces se forman unas verdaderas como cuencas, ¿ya? Con mineralogías muy importantes como calcosina y cobelina. Ojo, la calcosina y la cobelina también son sulfuros, pero en este caso, esta calcosina y esta cobelina son sulfuros secundarios o sulfuros supérgenos. ¿Por qué? Porque se formaron a partir de este proceso que les estoy contando y se formaron, ¿no es cierto?, a partir de estas soluciones que migraron. O sea que hay una concentración de cobre. Esta es la que yo la denomino coloquialmente siempre dentro del, como del perfil de los pórfidos de cobre, la sonrisa del pórfido, ¿ya? Esta cuenca de enriquecimiento secundario es la sonrisa del pórfido. ¿Por qué? Porque aquí se concentran mineralogías con mucho cobre, calcosina, casi 80%, cobelina, también sobre el 65%. Entonces, si un proyecto minero tiene bien desarrollado esta zona de enriquecimiento secundario, va a ser un proyecto minero muy exitoso, o por lo menos en el papel debería proyectarse como algo muy, muy exitoso, porque voy a tener, como les digo, mucho contenido de cobre aquí concentrado, ¿ya? Por otro lado, si tengo un proyecto minero donde tengo poco desarrollo de esta zona, ¿ya? Puede que el proyecto incluso no sea rentable, ¿me entienden? Porque estas mineralogías tienen mucho contenido de cobre. Eso era importante de explicárselo. Y puedo tener, ojo, que puedo tener calcosinas y cobelinas, que lo vamos a escribir con registro también, hipógenas o primarias, ¿ya? Entonces, por eso era importante hacer esta diferenciación, porque una calcosina primaria o hipógena tiene un origen, o ¿no es cierto?, su camino de génesis, de cómo se formó en relación a una calcosina secundaria supergena, es muy diferente, ¿sí? Por lo que les acabo de explicar. Espero que haya quedado más o menos claro, espero. Y ahí está, como les decía recién, yo se lo hice en un mono bien feito. Aquí esta cosa ya está más decente, aquí está la sonrisa, aquí yo le escribí un poquito ya las mineralogías, y aquí está también un poco el bla bla de lo que les comenté. Lo importante es entender en la cabeza cómo va esta secuencia de manera temporal, porque uno con lo que se encuentra, ahí está la sonrisa, es con esto, esta es la foto. Yo podría decir, no, bueno, primero se formó este. El Gousan no es nada más que un contenido de mucho hidróxido de fierro, limonitas y eso, interés económico prácticamente nada, la zona de lixividad también, todo esto es muy intenso, este barrido, ¿no es cierto? Prácticamente no hay cobre acá, aquí puede haber algo de oro en la parte superior, pero pensando en depósitos de cobre, estamos aquí abajo, con la zona oxidada, la sonrisa que les decía yo, el nivel de agua freática va por aquí, bueno, estos niveles realmente son así, no son cosas tan, por eso están dibujados así, ¿no es cierto? No es algo liso, no es algo plano. Y finalmente la zona primaria de los sulfuros hipógenos, con alguna de las mineralogías típicas, más o menos para que se ubique, ¿ya? Y de nuevo, ahí les puse la explicación mucho más decente, mucho más ordenado, probablemente se me quedaron algunas cosas en el tintero, pero en virtud del tiempo, la idea era que entendieran entonces un poco la diferencia entre una calcosina primaria y una calcosina secundaria. ¿Ah? Ahora espero que les quede un poquito claro. Si yo les hablo de calcosina primaria, imagínensela aquí abajo en la columna. Si yo les hablo de calcosina secundaria, imagínensela dentro de la sonrisa. ¿Sí? Eso. Lo mismo con la cobelina. ¿Vamos? Sí, profe, sí se ¿Entendió? Sí. Bueno. Bueno, esto a mí me encanta y pucha, me gastaba una clase entera en que viéramos cosas y las exposiciones estaban relacionadas un poco con esto, pero el objetivo real del curso no va por aquí, esto lo ven más adelante en geoeconómica, pero me interesaba que entendieran eso porque, claro, después vemos minerales y quedan un poco colgados, así como, ¿por qué secundario, por qué primario, por qué hipógeno, por qué supergeno? Entonces, como que igual había que darle un poquito de contexto. Entonces, como les decía, de aquí para arriba todo esto va a ser la zona supergena, y de aquí hacia abajo voy a tener la zona primaria o hipógena, ¿ya? Eso. Y ahora sí, vamos a echar recién
en materia. Y vamos a hablar de la calcosina. Yo acá puse un montón de cosas, o sea, características, propiedades, pero bueno, el resumen, digamos, está aquí al final, en el punto 7, que son las propiedades diagnósticas. Pero puse la fórmula química, el contenido de cobre, características como el color, su dureza, otras observaciones. Aquí dice el 6 es el brillo y así, ¿ya? No voy a ir leyendo todo, ustedes van a tener ahí la información, pero algunas cosas importantes que ya acabamos de ver, ¿no es cierto? Esto, la calcosina tiene una variedad primaria, ¿no es cierto?, que es hipógena, y tiene una variedad secundaria que es supergena. Y es importante porque van a tener colores distintos, la primaria va a ser de un color gris y un brillo metálico, versus la secundaria o la supergena, que es de un color negro y con brillo mate o terroso, por ejemplo, ¿ya? La variedad primaria es la que, donde yo puedo reconocer esta propiedad de ser sextil. Yo paso el rallador por la superficie de una calcosina primaria y el rallador se desliza suavemente. No pasa lo mismo en la variedad secundaria, pero solo por un tema de cómo está ocurriendo el mineral. En la calcosina secundaria ocurre como una costra o una capita muy delgada que se deposita sobre la pirita, siempre sobre pirita. ¿Ya? Entonces, cuando yo trato de reconocer si es calcosina y trato de ver si es sextil, por ejemplo, en realidad voy a estar rayando la pirita que está debajo. Entonces, esa es la complicación de tratar de reconocer si es sextil o no la calcosina secundaria. O sea, la calcosina como mineral debería ser sextil siempre, pero el tema, como les digo, es que aquí, en la variedad secundaria, se presenta muy delgadita, entonces no es posible reconocer. En cambio, en la primaria ya es más masiva, o sea, de hecho, esta es una beta, se alcanzan a ver aquí el borde, esta es una beta de calcosina primaria, y el resto, bueno, es pirita, ¿ya? Estas son muestras del laboratorio, esta en realidad es mía, ya está media donada en el laboratorio, pero es una muestra que yo saqué del fondo mina de Chuquicamata el año, cuando me vine, el año 2011 o 2012, o sea, hace harto rato, y era impresionante cómo en Chuquicamata la zona primaria hipógena tenía tan buena ley, había mucha calcosina, mucha cobalina, y eso hacía que la zona primaria fuera de muy alta ley. Bueno, de hecho, Chuquicamata se sigue explotando ahora subterránea. Eso no es tan común en los depósitos de cobre. En general, las zonas primarias no tienen tan buen contenido de cobre, porque las mineralogías que están depositadas ahí, estas mineralogías que vimos, como calcopirita, bornita, no tienen tanto contenido de cobre, sobre todo la calcopirita, tiene casi 35% de cobre, versus, fíjense, una calcosina que tiene 80% de cobre. ¿Ya? Entonces, importante ustedes como mineros tener un poquito esas ideas, más que aprenderse los porcentajes, pero saber que, ok, la calcosina es como filete, dentro de los minerales tiene mucho cobre, la calcoperita no tanto, la bornita a lo mejor está a término medio, ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, tener como un ranking, digo yo, así como de quién tiene más cobre, quién tiene menos cobre, es como igual bueno, que se vayan como ustedes familiarizando con eso, ¿ya? A modo de sugerencia. Ya, eso sería entonces como calcosina. Ahora pasamos a la cobalina, ¿ya? Que aquí, bueno, puse fotos que busqué en la web para tratar de reconocer bien su color, bueno, me voy a devolver, propiedades diagnósticas como para cerrar con la calcosina. Fíjense, su color y ligeramente sextil en la variedad primaria, y en la variedad secundaria, esta como ocurrencia que les decía yo, como una costra o una capita delgadita sobre la pirita. Y bueno, también podría ser su color negro y su brillo mate, pero es difícil. A veces uno ve estas muestras y dice, estas muestras son horribles, estas cosas negras, uno pensaría que no tienen nada, y en realidad tienen muchísimo cobre. Ahora, normalmente aparecen ocurriendo estas calcosinas secundarias con cobalina también secundaria. También esta es una muestra del laboratorio. Se nota bien poco la cobalina, pero van a tener que tenerme fe. Son los colores como oscuritos, es un azul intenso, oscuro. La bibliografía habla de un azul, aquí lo puse, índigo oscuro, no tengo idea, a mí no me hace mucho sentido eso del índigo, pero la idea es que ustedes en la cabeza como que piensen en un azul oscuro, un azul marino quizá, ¿ya? Intenso. ¿Sí? También hay variedades primarias y secundarias, ¿no es cierto? Y la variedad primaria tiene un brillo metálico muy característico. La secundaria no, la secundaria tiene un brillo como más aterciopelado, como si fuera terciopelo, así como peludito, ¿ya? O medio mate incluso, ¿sí?
Entonces sus propiedades diagnósticas serían eso, el color, sobre todo en la variedad primaria, este color azul intenso, que no lo tiene otro sulfuro, y bueno, hábitos pulverulentos, palabra media rara, pero como polvo en el fondo, ¿ya? También sobre pirita, en las variedades secundarias sobre todo, ¿ya? Eso es típico de la cobalina. Fíjense el contenido, la proporción, el porcentaje de cobre que tiene la cobalina, 66%, o sea, igual estamos en mineralogías con muy, muy alto contenido de cobre, ¿ya? Entonces sería la cobalina. Tenemos calcosina y cobalina. Acuérdense que pueden haber variedades hipógenas, ¿cierto? Profundas, primarias, y variedades supérgenas o secundarias. Estos son los sulfuros secundarios. Los que están entonces, las que acabamos de ver, están contenidos en la sonrisa. ¿Sí? Son los que pueden levantar o no un proyecto minero en el fondo. Fíjense aquí, cobalina secundaria en esta zona, lo demás es pirita, aquí esto es una mezcla, aquí estas cosas negras, si uno las manda a analizar probablemente hay cobalina y calcosina, todo mezclado, como muy, muy fino, como molido ahí con la pirita, es como estas son muestras típicas de la zona de enriquecimiento secundario, de esta cuenca, ¿ya? Bueno, uno ya con los años de experiencia, uno ve estas muestras y uno sabe más o menos la zona en que está para, esta es como típica, por la mineralogía además, ¿ya? Ahí está, ahí se ve un poquito más de la cobalina, este color azul, y esta foto que me costó encontrar en la red, no es tan fácil encontrar variedades de cobalina primaria, ¿eh? Con ese brillo metálico, y bueno, en este caso es un azul un poco más claro, pero en general es un azul un poco más oscuro, pero con el brillo metálico así como bien desarrollado. Ahora, si yo rayo la superficie de una cobalina secundaria, va a aparecer el brillo metálico igual, ¿ya? En el fondo es como, no sé, yo digo, es como que la cobalina secundaria anduviera como con un, no sé, un chaleco de polar, ¿ja? ¿Ya? Un chaleco de polar, o así como, o de terciopelo, así como peludito, pero si se saca el chaleco de polar, abajo va a aparecer igual la cobalina con su brillo metálico y su color característico, o sea, sigue siendo el mismo mineral, ¿me entienden? En este caso, las propiedades se van a mantener, propiedades físicas, ¿sí? Tenemos la bornita ahora nos fuimos a la parte ya profunda 100%, recién estábamos entre que la parte profunda y la sonrisa, la cuenca, aquí estamos entonces en la parte profunda, típica mineralogía primaria hipógena, contenido de cobre bastante bueno, ¿sí? 63%, y aquí, bueno, es un sulfuro que ya tiene fierro, ¿ya? Sulfuro de cobre y fierro, a veces tiende a confundirse con la calcopirita. ¿Por qué? Primero porque normalmente aparecen juntas, muy, muy como intercrecidas, y por sus pátinas, ¿ya? Que yo le decía, esta capita de oxidación que pueden formar. Entonces, ahí es importante reconocer, ahí tengo una foto más grande, el color verdadero de la bornita. Este es el color verdadero, el que le estoy marcando aquí, que es como un color, bueno, bronce pardo, no sé si le hace mucho sentido, pero cuando yo hablo de la palabra bronce, imagínense al tiro un tono como medio anaranjado, y pardo en el fondo es como café, pero como que uno en mineralogía no usa estos nombres como medios coloquiales, así como café o, no sé, pues color amarillo plátano, no, uno trata como de darle un poquito más de rigurosidad, entonces el pardo en el fondo es el color café, ¿ya? Uno habla de pardo. Entonces, como un pardo, un café medio anaranjado, algunos lo ven incluso medio rosado. Incluso algunos me dicen, profe, parece como el color del cobre nativo. Bueno, cada uno le da como puede digamos, en su cabecita tener yo siempre digo, su gama de colores personales, pero lo importante aquí es llegar a la identificación, ¿ya? Pero bueno, digamos, formalmente ese es el nombre que le dan al color de la bornita en cara fresca, porque todo el resto, fíjense estos colores intensos que están aquí, es la pátina de oxidación, ¿ya? Esta pátina de oxidación que se le llama pecho de paloma, es una pátina, entonces con colores intensos, yo le puse aquí tipo flúor, ¿sí? Pero entonces es importante reconocer la cara fresca de la pátina. ¿Cómo sé que es pátina? Agarro el rallador, se lo paso por la superficie, y me voy a dar cuenta que aparece el color verdadero de la bornita debajo, por ejemplo.
¿ya? Y ahí yo me quedo tranquilo y digo, ah, ya no, esto es pátina, esto es pecho paloma, o sea, esto es bornita, ¿sí? ¿Y por qué la puedo confundir con la calcopirita? Porque a veces la calcopirita también puede presentar pátina, pero ojo, en mi experiencia, con lo que yo he visto todos estos años, en minas y muestras de laboratorio y todo, la pátina de la calcopirita es más tirada a colores rojizos, anaranjados, de hecho lo puse acá, ¿ya? Entonces, la pátina además no es tan común como la de la bornita. Yo le puse comúnmente pátina, pero en realidad ocasionalmente pátina, ¿ya? Entonces no es tan común como en el caso de la bornita, que casi siempre, ¿ya? Entonces, de nuevo, reconocer, aquí está, el amarillo latón en cara fresca de la calcopirita es muy importante, ¿sí? Y esa definitivamente es su propiedad diagnóstica. El color, igual que el de la bornita, color verdadero y color pátina. Y en el caso de la calcopirita, el color verdadero característico, que es este amarillo latón, ¿ya? Claro, también está el tema de la raya. Si yo, por ejemplo, tengo duda con la pirita y la calcopirita, claro, puedo comparar su grosor y me voy a dar cuenta que la raya de la calcopirita es más gruesa que el de la pirita por el tema de la dureza. La calcopirita es bastante más blandita que la pirita, ahí lo vamos a ver. 354 versus pirita que anda como en el 665, ¿ya? Pero lo más fácil es el color. El color, tenerlo bien claro, este amarillo latón, no amarillo latón pálido, como el de la pirita, ¿ya? En una muestra, si están juntas, pirita con calcopirita, es fácil diferenciarla. Pero muchas veces pasa que puedo tener una muestra solo con pirita, y por otro lado, ver otro día, o no sé, me encuentro por ahí una muestra con solo calcopirita. Y ahí la cosa se nos complica, porque si no tengo como bien claro qué es lo que era amarillo pálido y no tan pálido, ahí me puedo confundir. Entonces, yo siempre la recomendación, por lo menos para los geólogos de primeros años que iban a trabajar a Chuquí, a veces me tocaba atender cursos completos por 1 o 2 semanas, que iban como a hacer prácticas masivas, era búsquense una muestra chica de calcopirita, búsquense una muestra chica de pirita y andenlas trayendo en el bolsillo. Y chao, y las comparan y ahí van mirando, y hasta que vayan reconociendo bien los colores. Es que es un error típico el confundir la calcopirita con la pirita por su color. Y estaríamos en problema, porque la pirita no tiene cobre, la calcopirita sí, aunque es bastante menos de lo que veníamos viendo, fíjense, 35% cobre. Y lo mismo, que un geólogo confunda la calcopirita de la bornita, estaríamos en grave problema, digamos, ¿cierto? Porque su contenido de cobre es completamente distinto. Entonces, ustedes como mineros no van a hacer probablemente la caracterización mineralógica en el depósito, en el yacimiento donde estén trabajando, pero van a recibir probablemente informes de caracterización mineralógica hecha por geólogos. Y este tipo de cosas ustedes las tienen que tener ojalá más claras, o sea, saber decir, ok, puede haber un grado de error puede haber un grado de confusión en estos minerales, o en terreno, preguntar, ver, chequear. O sea, ustedes van a ser los clientes de los geólogos, y para saber qué pedir o qué observar, tienen que tener estas ideas, ¿no es cierto?, de dónde poner más ojo. Esa es como la invitación en el fondo, ¿ya? Y yo siempre digo, bueno, hacerlo ojalá una vez en la vida, profesional, y después ya, chao. Entonces, bueno, ahí hay una muestra de calcopirita. Fíjense, esta me costó también en encontrar fotos donde se viera esta patina. Son estos colores de acá, no sé si los logran apreciar, aquí se los estoy marcando, como más rojizos, más anaranjados. Esa es como la típica pátina de la calcopirita, aquí también. Y fíjense acá, está mezclado con bornita por este lado. Entonces, esa es un poco la complicación. Como les digo, aparecen normalmente juntas, condiciones de formación similares, acuérdense, profundo, sulfuro hipógeno, ¿no es cierto?, primario. Entonces, es típico encontrarlas juntas. Entonces, diferenciarlas es importante, sobre todo para el geólogo, por su contenido de cobre muy distinto. Ahí está, ¿ya? Y ojo con las pátinas de oxidación. ¿Ya? Entonces, sería la dupla ahí bornita-calcopirita. ¿Qué más tenemos? Tenemos a la galena. La galena es un sulfuro de plomo, ¿ya? O sea, es una mena de plomo. Cuando yo hablo del término mena, que es un término que creo que no lo hemos definido, pero tiene que ver con interés económico. O sea, ustedes escuchan la palabra mena y debería el tiro, el signo peso, aparecer en su mente. ¿Por qué? Porque es eso, elementos de interés económico. O sea, algo que yo pueda
hacerlo rentable, algún elemento, en este caso estamos hablando del plomo. Entonces, mena de plomo significa eso, que es un mineral donde yo puedo extraer el plomo de manera económicamente rentable, ¿ya? Características de la galena, bueno, hábitos cúbicos, incluso se pueden ver un poco en escalera, ya los vimos, no sé si se acuerdan cuando vimos clivaje, exfoliación, y era el típico ejemplo de la exfoliación perfecta en tres direcciones 90 grados, que era como la misma exfoliación que tenía la alita, la sal común. La galena y la alita tienen la misma exfoliación. En el caso de la galena, si no se ven bien los cubitos perfectos, se pueden ver como escaleritas, digo yo, o sea, reconocer por lo menos 2 de las 3 direcciones ya me ayuda, porque es como una morfología que no presenta otro sulfuro, la verdad, de estas características, además sumándole el color, ¿no es cierto?, este color gris plomo característico, sumándole el tema de una dureza relativamente baja, 2,5, o sea, una dureza igual a la de la uña, ahí anda. Y finalmente hay un ensayo bien práctico que se hace normalmente cuando yo tengo muestras con muy poco contenido de galena, tengo la duda, le puedo echar gotitas de ácido clorhídrico diluido al 10 con el que trabajamos en el lab, y se genera una reacción ahí con el plomo y sale un olor fétido, huevo podrido, mal, ¿ya? Pero bueno, con eso nos aseguramos de que es galena. El alto peso específico que presenta, tiene un alto peso específico, no lo puse dentro de las propiedades diagnósticas, ¿saben por qué? Porque es una propiedad que puede usarse en ciertas ocasiones, va a depender de cómo esté ocurriendo la galena en la muestra que estoy analizando. O sea, si yo tengo una muestra donde solamente hay galena, una muestra monomineral, o sea, un mineral, solo galena, probablemente voy a poder usar el alto peso específico y decir, sí, la tomo en mi mano y me doy cuenta. Pero si la galena representa, no sé, un 5 o un 10% de la muestra y aparece como diseminada finita, así como en pequeñas partículas, no voy a poder reconocer ese alto peso específico. Entonces no me gusta que se queden como con la idea de que alto peso específico es una propiedad diagnóstica de la galena, así como rajatabla siempre, porque no siempre, va a depender del contenido que yo esté analizando. Si abunda la galena, sí voy a poder reconocer ese alto peso específico. Si no abunda y es muy poquita en la muestra, no voy a tener capacidad de cuando la tome en la mano de darme cuenta de cierto peso específico. ¿Se entiende? Entonces, por eso lo dejé ahí como no dentro de las propiedades diagnósticas, pero es una, bueno, ahí le puse una característica singular. ¿Ya? La falerito blenda ahora, así como recién estábamos con la mena de plomo, que era la galena, esta es una mena de zinc. ¿Ya? ¿Qué pasa con el falerito blenda? En mi experiencia, con todos los años de circo que ya llevo en los H, siempre se les olvida, siempre. Como que se les pasa, como que entre que yo creo que no saben qué es lo que es, o no la ven simplemente en la muestra. Como que reconocen la mayoría de los otros minerales, pero siempre hay problemas con el falerito blenda, como que ya con los ayudantes ya sabemos eso y reforzamos y les decimos, así como todos los semestres, por favor pongan ojo en la blenda, pongan ojo en la falerita, mírenla bien, pregunten, pero no sé, hay como ahí una desconexión con la pobre blenda o falerita, ¿ya? Y bueno, claro, quizás sus propiedades diagnósticas no son tan reconocibles, tan fáciles. ¿Por qué? Porque a pesar de tener exfoliación perfecta en 3 direcciones, en 90 grados, como la galena, no es muy observable. O sea, no es una exfoliación que yo pueda usarla como propiedad tan diagnóstica. Por eso aquí la puse, pero la subrayé. O sea, en el fondo cuando se observa, sirve, pero no siempre se observa. Entonces, ojo. ¿Ya? Otra cosa importante como propiedad diagnóstica es que tiene un brillo no metálico. Eso sí es característico del falerita blenda, es el único sulfuro que no tiene brillo metálico. Y para mí lo más simple, o lo más práctico, lo más observable, es el color del surco. Fíjense, no es la raya, sino que yo agarro la muestra, y ahí de hecho alguien lo hizo en esta foto, después creo que la tengo un poquito más grande la foto, y rayó la superficie, y el color de ese surco es blanco o amarillo muy clarito, y eso no lo tiene otro sulfuro, ¿ya? Entonces con eso yo ya me aseguro que es blenda o falerita, estas son como propiedades que uno va
recopilando como con los años de experiencia para poder definitivamente identificar el mineral. Entonces, muchas de estas cosas que yo les cuento no aparecen en los libros, ¿ya? Y en el fondo es como ese el aporte que yo trato de entregar, porque si fuera por andar leyendo los libros, les dejo la bibliografía y cada uno por su lado, pero como les digo, este es como, la idea es entregarle eso, el aporte es ese, como las cosas prácticas que realmente sirven para poder identificar los minerales, ¿ya? Entonces ahí estamos con la pobre falerita Blenda que casi siempre se les pasa por el tintero. El color no lo puse como color de mineral, porque lo vamos a ver también en un par de fotos, el zinc tiende mucho a reemplazarse por fierro. Y entonces cambia mucho el color de la blenda. Puedo tener una blenda muy color miel, así muy clarita, y puedo tener una blenda muy oscura, casi negra. Entonces el color varía mucho, dependiendo del contenido de fierro. Ahora llegamos a nuestra amiga pirita, ya hemos hablado harto de la pirita, ¿no es cierto? Fundamental, ya la vimos en todo este proceso de la formación de depósitos de cobre, sobre todo pórfidos, cupríferos, donde tengo esta zonación bien marcada. O sea, la pirita, gracias a la pirita que reaccionó con esta agua, formé el ácido sulfúrico y generé todo el resto del proceso. Entonces, espectacular la pirita. Aunque no tenga cobre, sirvió mucho para el proceso, ¿sí? Y para concentrar cobre en el fondo. Es el sulfuro más común, sí. Su color, yo lo puse acá, está dentro de las propiedades diagnósticas sí o sí, es este amarillo latón pálido, ¿ya? Y lo otro importante es el hábito cúbico sí se presenta. Aquí está, lo dejé bien clarito y lo subrayé. O sea, si están las condiciones de formación y entonces tengo estas formas cúbicas, claro que me sirve como una propiedad diagnóstica para poder decir, ah, esto es pirita, se lo sumo, ¿no es cierto? Estas formas cúbicas más el color amarillo latón pálido y digo, ok, esto es pirita. Listo. Pero ojo, que el hábito normalmente, aquí lo puse, es más masivo que cúbico. Entonces, de nuevo, ojo con qué propiedades diagnósticas realmente me van a servir para cada caso. O sea, de nuevo, esa es como la gracia de esto, porque si no sería súper, hagamos una tabla estándar y es como ya, siempre la propiedad diagnóstica de la pirita va a ser el hábito cúbico. Bueno, ¿y qué pasa cuando la pirita es masiva? Churra, no, eso no me lo enseñó la profe. Claro, entonces ahí es como ya, ya, esto está masivo, no hay cubo, pero ya, pues miremos el color, miremos otra cosa. Esa es como la invitación. Vamos sumando propiedades físicas diagnósticas que me permitan decir, no, esto es pirita, definitivamente esto es pirita, ¿ya? Y bueno, puse también el tema de la raya, ¿no es cierto?, que es más delgadita que la de la calcopirita y es una dureza bastante mayor, si es que estoy con duda si es pirita o calcopirita, ¿ya? Ahí está. Y la molibdenita, la última de la lámina acá, donde yo diría que no cuesta tanto. Ojo que ya este es nuestro tercer mineral en tono gris. Hicimos con la calcosina primaria, ¿se acuerdan? Que era un gris, que es un poquito más oscuro, que comparativamente, por ejemplo, el de la galena, que es un gris plomo, y bastante más oscura las otras dos, calcosina y galena, que molibdenita. Molibdenita también es un gris, bueno, dice gris de plomo, pero con un tono medio azulado, más clarito. Yo diría gris plomo claro. Alguna vez algún compañero me dijo, profe, es como el papel aluminio, es como el papel alusa, este que uno usa así como para envolver cosas en la cocina. Y la verdad es que sí, ese es como el color. Pero de nuevo, eso lo podemos manejar como coloquialmente, pero ya más, ¿no es cierto?, más formal, hablemos de entonces este gris plomo como con tono azul, ¿ya? O medio azulado, medio celeste, o claro, como quieran decir. Es extremadamente blanda, yo la puedo rayar con mi uña, tiene dureza 1,15, acuérdense la uña tiene 2,5, ¿ya? Por lo mismo, yo paso la yema del dedo por su superficie y va a quedar un polvillo del color, ¿no es cierto?, un gris clarito, del mismo color del mineral, en mis yemas, ¿ya? Entonces, eso es típico de la molibdenita, y finalmente su propiedad de ser séptil, igual que la calcosina, que en su variedad primaria es posible reconocerlo, en la molibdenita también. Yo paso el rallador por su superficie y se va a deslizar suavemente, ¿ya? Eso también está dentro entonces de sus propiedades diagnósticas, ¿ya? Aquí espero que me sigan. Tengo ahí una foto, un zoom,
que creo que vimos esta misma foto cuando vimos clivaje de galena, donde se ven las tres direcciones, o sea, yo veo aquí, logro reconocer algunos cubos, en algunos otros sectores más escaleras, y aquí esta es una muestra también de galena, pero donde ya definitivamente veo más escaleras, ¿no es cierto? Entonces, para que afinemos el ojito, ¿no es cierto? Hay tres direcciones, dos direcciones, pero definitivamente una morfología, un hábito, ¿no es cierto?, bien característico, una apariencia externa bien característica, la de la galena. Aquí está lo que yo les comentaba del color de la blenda esfalerita. Bueno, ahí está más grandecito el color del surco, y fíjense ahí, puede llegar a tener ese color, o sea, un color muy distinto al que estábamos viendo recién, y ahí creo que también hicieron el surco, ¿se fijan? De color más blanquito, entonces eso ya es más estable, ¿ya? Paragénesis, esto es importante. La paragénesis significa que hay ciertos minerales que tienen condiciones de formación similares, por lo tanto aparecen casi siempre juntos, como les decía, la bornita con la calcopirita, casi siempre, y la esfalerita o blenda con la galena. Normalmente ellas dos, ¿ya? Entonces eso me ayuda, porque si tengo una muestra donde yo logro reconocer galena, bueno, trato de buscar si es que hay blenda, o al revés, si yo soy experta en reconocer esfalerita o blenda, bueno, igual le echo un vistazo a la muestra y digo, ah, mira, esto puede que sea galena, o puede que no, puede que justo esa muestra solo tenga blenda o solo tenga galena, también puede pasar, pero la invitación es a buscar, ¿sí? Porque hay, como les digo, una relación ahí genética de condiciones de formación similar. ¿Mm? En el caso de la pirrotina le llaman la pirita magnética, que tiene magnetismo, y bueno, es de una tonalidad amarilla, pero es una amarilla más oscura, más opaca, más bronce. No sé si se logra apreciar. En esta zona más baja de la muestra como que se tiende a ver un tinte medio naranja. No sé si lo aprecian. Ya son tantas mis ganas de que se vea así, que yo lo veo así por lo menos. Un amarillo bronce. Dígame. Que si igual se puede distinguir un poco. Sí, ¿no es cierto? Gracias. Más adelante viene una diapo como con una foto de la pirrotina que tenemos en el laboratorio, y en realidad ahí me la pueden cuestionar más. Ah, es como ese es un amarillo, es que ya una cara muy retrabajada, pero es como un amarillo opaco o así feo, pero claro, muy distinta a la pirita. La pirita, normalmente en el laboratorio lo que hacemos, ponemos los tres amarillos juntos que hemos estado viendo. Vemos el amarillo latón de la calcopirita, vemos el amarillo latón pálido de la pirita, y yo pongo la pirrotina. Y cuando se ven las tres juntas, uno ahí dice, ah, sí, pues sí. O sea, la pirrotina se ve como más anaranjada, se ve como más oscura, como más opaca, no sé, ¿ya? Entonces sí, es como notorio. Pero aquí lo importante, como les digo, tiene magnetismo. No tan intenso como la magnetita, pero como ya tiene magnetismo, con eso yo también me ayudo muchísimo para poder, que tengo duda de que puede ser pirita, con eso ya descarto, ¿no es cierto?, de que sea pirita. ¿Mm? Entonces, propiedad diagnóstica de la proteína, su color, este amarillo bronce, y su magnetismo, ¿ya? Creo que lo puse en alguna parte. Una foto del laboratorio de molibdenita, fíjense entonces este color como de papel aluminio, decía algún compañero, y aquí está la muestra de pirrotina. No sé si alcanzan a apreciar, pero hay dos colores. Este de aquí que se ve muy sucio, que es este como amarillo, ¿ya? Es la pirrotina, con un brillo de hecho medio submetálico, de metálico le queda bien poco. Ahora, si yo a lo mejor rompo esta muestra, probablemente ya en una cara fresca podría verse un poquito más metálico. Y el resto, esto gris, probablemente es especularita, hematita especular, otro mineral. Pero lo importante, este de acá, este amarillo, como les digo, como sucio que se ve acá, que es la pirrotina. Creo que ahí sí, le puse una flechita, ¿ya? Entonces, como les decía, en resumen, ahí está. Vía diagnóstica de proteína, color y magnetismo. Y para cerrar esta este primer bloque, porque se hace un poquito larguito, porque claro, les metí esto del cuento de los pórfidos y este perfil supérgeno, de hecho así se llama esta zonación, es el perfil supérgeno típico de los depósitos de cobre tipo pórfido. Se alargó un poquito más la cosa, pero vamos a llegar hasta acá, les voy a hablar de la energía, vamos a descansar unos 15 minutitos, ¿les parece? Y de ahí retomamos con el otro grupito que ya es más corto, que son óxidos.
óxidos, un hidróxido que son limonita, y ya vemos unas muestras en 3D para que ustedes después las puedan ver ya con detalle en su casa, ¿ya? Eso es como lo que nos queda. Entonces, ¿qué pasa con la energita? La energita, claro, el estricto rigor no es un sulfuro, porque, bueno, tengo además del cobre, tengo el arsénico, es una sulfosal, pero para efectos míos lo meto aquí en el saco. Y me interesa que sepan algo de la energita, porque fíjense en el contenido de cobre. O sea, la energita tiene más cobre que la calcopirita. No es menor, no es menor. Y es importante porque es un mineral que comúnmente aparece en los depósitos de cobre, ¿ya? Entonces puedo tener, esta es una muestra, sí, yo diría bastante buena para ver hábitos clásicos de la energía. Tengo por un lado, si está en la condición de formación, voy a tener estos hábitos como prismáticos, ¿ya? Con caras estriadas. Creo que lo vimos cuando vimos la pirita, como yo le decía, como calamina, así en las caritas, yo si le pasara la uña sería una cosa así como ondulada. Ya, eso es típico de la energía. Pero también puede ser masiva, que es la parte que está como aquí en el bordecito de la foto, ¿ya? O sea, tengo hábitos masivos o tengo hábitos prismáticos. Tengo la suerte de ver los prismáticos, ya, es más fácil para mí pensar en que pueda ser energía. Además me apoyo con su color. Y aquí también necesito un acto de fe de parte de ustedes, porque de verdad que es negro grisáceo. O sea, no es negro, no es un color, no sé, negro es esto es negro, ¿ya? Esto es un color negro, pero de verdad que este color de la energía es un negro más tirado a grisáceo. No le da para hacer un gris tanto, un gris negruzco, no. Este es un negro grisáceo, ¿ya? Entonces me queda separado de los otros tonos de grises que veníamos viendo, ¿se acuerdan? De la calcosina primaria, de la galena, de la molibdenita, ¿ya? Esto es un negro con un tinte más grisáceo, y es típico de la energía, y de verdad que ayuda a su identificación. Y lo último que me ayuda, aquí ahí puse otras características, es esto. Al pasar los dedos por su superficie, esto es típico, lo hacíamos nosotros en la mina, para echar si era o no era energía, estar seguro, deja entonces este polvo de color negro. ¿Por qué? Porque incluso en la mina, me acuerdo, algunos confundían la energía con la calcosina secundaria. Cáchense la confusión. Porque claro, imagínense la energía masiva, negra, ahí, pero con la calcosina secundaria uno hacía este ensayo y no le quedaba el dedo, como en el caso de la energía que dejaba este polvillo negro, ¿ah? como carbón, digo yo. Entonces, esto típico de la energía, importante saberlo. Y claro, a veces yo puedo pasarle el dedo acá y pocaso me va a dejar marchado. Entonces, no, pues la profe aquí nos mintió. Pero claro, va a depender de cómo esté ocurriendo el hábito. O sea, cuando está bien cristalizado, casi es difícil sacar el polvillo, pero en las partes más masivas, con hábitos masivos, ahí es mucho más simple. Ahora, si usted solo tiene una muestra así, bueno, uno agarra el rallador, le pega ahí una rayita poca y le pasa el dedo, como que suelta un poco el sistema, digo yo, y finalmente igual termina rayándose y viendo este polvillo de color negro típico de la energía, ¿ya? Entonces, importante conocer, por lo menos de nombre, la energía, importante saber que es un mineral polémico, porque como, por un lado tiene harto cobre, bacán, pero tiene arsénico. Entonces, como tiene arsénico, ya como que la cosa se nos complica un poco, porque el arsénico es tóxico. Entonces, ahí los geólogos que hacen, ¿no es cierto?, estos modelos y entregan después a los mineros, por ejemplo, para etapas primeras de los proyectos, de prefactibilidad, como se llama, ¿no es cierto?, para saber si el proyecto flota o no flota, o sea, es factible de realizar o no. Bueno, ahí tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, Ministro Ales tiene zonas donde pueden haber leyes de cobre de casi 8%, solo dado por energía. Entonces ahí tuvieron que invertir en otros procesos de captación del arsénico. Tienen plantas de tostación, tienen otras cosas. La tecnología existe. Hay que ver si es rentable invertir o no en eso para poder captar el arsénico, recuperar el cobre, por supuesto, y no tirar el arsénico al ambiente, que era uno de los problemas que teníamos en Chuquicamata en algún momento cuando se estaban cumpliendo ya las emisiones ambientales de arsénico y nos pedían que ya no mandáramos más sectores donde hubiese energía en el rajo, po, y ahí el geólogo había que hacer malabares para no mandar esas zonas, priorizar otros frentes de carguío,
porque si no nos pasábamos digamos, del límite ambiental de emisiones. O sea, claramente el arsénico es un tema ahí, como les digo, hay un tema de contaminación real. Entonces, aquí lo puse, pues el arsénico se considera una impureza, porque lo es, contaminante industrial, pero claro, la energía contiene más cobre que la calcopirita. Entonces, ojo ahí, con la evaluación, ¿no es cierto?, que finalmente hacen ustedes como mineros de los proyectos. Por eso es importante tener ahí la energía en mente, de qué se trata la energía, ¿ya? Eso, muchachos, justo, no puedo ser más relojito yo para mis clases. Son las 10, bueno, partimos un poquito después, pero ya, 1 hora hablando suficiente para mí. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá, para descansar un poco yo y ustedes, y nos juntamos a las 10:15, ¿les parece? 10:15 nos volvemos a ver, y les doy ya la segunda patita con el tema de los minerales oxidados. Vamos a ver un grupito de minerales oxidados, creo que solo uno de cobre, el resto es fierro, pero igual importante conocer, y rematamos con las limonitas y los links, ¿ya? Eso. Voy a dejar de compartir y voy a pausar la grabación. Les pido por favor, voy a reanudar la grabación, y voy a entonces compartir pantalla, porque vamos a cerrar la segunda parte que nos quedaba, que tenía que ver con los minerales oxidados, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso ya Brian y Isidora están ya expertos en perfil supergeno, por lo tanto ya les vuelvo a mostrar aquí la zonación típica, ¿no es cierto? Y vamos a concentrarnos en esta parte ahora. De aquí hacia arriba, ya estuvimos conversando, ¿no es cierto?, de mineralogías tipo calcocina cobalina, en la cuenca de enriquecimiento a la Sonrisa. Ya estuvimos hablando de zonas primarias, ¿no es cierto?, de sulfuro, hipógeno, como dijimos, calcocina variedad primaria, cobalina variedad primaria, calcopirita, bornita, pirita, ya. Tan bueno, esto está concentrado pensando en cobre. En la zona oxidada vamos a ver hoy solo cuprita, que es un óxido de cobre, el resto lo vamos a ver ya en la próxima clase, que son carbonatos, ¿no es cierto? Bueno, crisocola en 2 semanas más, silicato y nativo también la próxima clase. Y en la zona lixiviada y en el GOSAM principalmente se van a concentrar las mineralogías de fierro, que no las puse acá porque como es perfil supergeno de cobre, pero la magnetita, la hematita y las limonitas, principalmente en la parte acá superior, ¿ya? Eso. Eso es lo que vamos a ver ahora. Tenemos la cuprita, este óxido de cobre. Fíjense por favor en el porcentaje de cobre. Veníamos revisando más o menos los porcentajes de cobre, ¿se acuerdan? Veníamos bien, después nos pegamos ahí un guatazo con la calcopirita, y ahora volvemos a repuntar muchísimo. Fíjense, la cuprita tiene más cobre incluso que la calcocina. ¿Ya? Y aquí la verdad es que la cuprita, yo diría que es un mineral un poquito complejo de identificar, porque ocurre en la parte superior, en la zona oxidada, donde tengo en general muchas tonalidades rojizas anaranjadas, ya mucha mezcla de minerales, ahí los vamos a ver, las limonitas, algo ya hemos estado viendo, parece cuando vemos los minerales en 3D, cuando vimos propiedades físicas también hablamos de ellas, entonces tonalidades rojizas anaranjadas, muy típicas, están las hematitas también, entonces todo este ambiente rojizo anaranjado que tiende como a complicar un poco el cuento de identificación mineral, ¿ya? Entonces en el caso de la cuprita, tiene la raya roja, igual que la hematita, ¿ya? Pero la hematita es un óxido de fierro y la cuprita es un óxido de cobre, entonces estamos hablando de mineralogías completamente distintas y además una mineralogía con mucho cobre. Por lo tanto, yo hago un ensayo aquí para poder identificar, si es que estoy confundiendo la cuprita con la hematita, le echo un par de gotitas de ácido clorhídrico a la superficie y froto un clavo, un clip, cualquier cosa con cierta metálica que permita la precipitación, ¿no es cierto?, de cobre. En el fondo estoy haciendo como una mini lixiviación ahí, yo artificial, y entonces finalmente este cobre se fija ahí al clip o se fija al clavito, y yo puedo ya estar tranquilo de que lo que estoy analizando es cuprita y no es hematita. Además hay otra complicación que no es tan común, pero a veces pasa, que
puedo tener cupritas como con cara más fresca y ver un color medio gris claro, con brillos metálicos. Entonces ahí la cosa también me puedo confundir y pensar que es hematita especular, por ejemplo, que vamos a ver más adelante que tiene tonalidades parecidas. Pero los colores típicos de la cuprita son rojos, ¿ah? En general son tonalidades más rojas, y brillos no tan metálicos, diría yo, más submetálicos a mate. Eso es típico de la cuprita. Esa es una cuprita más o menos típica, ¿ya? En el caso de la magnetita, ahí ya no deberíamos tener mayor complicación por su magnetismo fuerte, ¿no es cierto? Además, si están las condiciones de formación, tengo estos hábitos como octaedros, o como piramidales, digamos, que ya también los hemos conversado, los vimos cuando vimos hábitos, y el color de la raya que es negra, cuando la magnetita está pura, ¿cierto? No hay esta alteración a hematita, la raya va a ser negra, definitivamente, ¿ya? Ahí está, magnetita. ¿Qué pasa con la hematita? La hematita, como ya les decía, tiene esta raya rojiza, igual que la cuprita, dureza bastante mayor, eso también podría ayudarme para diferenciarlo con la cuprita, ¿sí? Pero me ayudó con el ensayo, como les decía, y aquí claramente nunca va a precipitar nada, cobre me refiero, porque no existe, esto es un óxido de fierro, ¿ya? Importante acá diferenciar sus variedades. Tenemos dos variedades, una que es la variedad especularita, que es de un color gris, no sé si fue la primera que puse acá, sí. Gris, con brillo metálico, hábito ojoso. O sea, si yo le paso el rallador y después le paso el dedo, va a quedar polvillo, o sea, perdón, va a quedar escarcha, no polvillo. El polvillo queda con la molibdenita, ¿se acuerdan? Que vimos hace un rato que es un sulfuro de molibdeno, y que a veces confunden con la hematita especular, porque la hematita especular tiende a dejar también una especie de polvillo, pero en realidad es una escarcha. Si yo la miro con la lupa, me voy a dar cuenta que son pequeñas laminitas, no es un polvillo, ¿ya? Y me puedo asegurar sacando su raya, o sea, la hematita tiene raya roja y la molibdenita nunca va a tener raya roja. Ni la molibdenita, ni la galena, ni la calcosina primaria, si es que me estoy confundiendo con los grises, van a tener raya roja, solo la hematita, ¿ya? Entonces eso también me ayuda, ¿sí? Color típico de la hematita no especular, sino que la hematita normal es roja con brillos más mates, ¿no? No metálico, ahí algo como esto, típico, ¿ya? Y finalmente tenemos la pirolusita, que es un óxido de manganeso, que creo que se los comenté. En el laboratorio solamente vemos la variedad dendrítica, o sea, con hábitos dendríticos, por lo tanto esa sería su propiedad diagnóstica. Pero siempre les digo, no se olviden, o sea, tengan presente que la pirolusita también se puede presentar masiva. Y es típica la pirolusita también en esta zona oxidada o lixiviada, mezclada con estos tonos anaranjados, medio amarillentos, rojizos, que aparezca la pirolusita a veces masiva, manchones, y uno ahí lo que trata de buscar es en algunos sectores que se vean, en algunos sectores se pueden ver algunas dendritas pequeñas y uno extrapola y dice, ya, ok, todo esto que tiene estas mismas características es pirolusita. ¿Por qué es importante? Porque hay mineralogías también de cobre, como la tenorita, la neotosita, hay un montón que ya no son tan comunes, que tienen mucho cobre también. Entonces puedo estar confundiendo una pirolusita masiva con una neotosita o con una tenorita, y ahí también el palgeólogo es complejo, porque la tenorita y la neotosita tienen harto contenido de cobre, parecido a la cuprita, y la pirolusita es otra cosa nada que ver, es un óxido de manganeso, ¿se fijan? Entonces, ahí, ojo también que la cosa no es tan simple, no es tan simple. Pero ahí el geólogo tiene que buscar herramientas para poder finalmente llegar a la identificación, y obviamente esto es una primera aproximación macro que uno hace, a veces para tomar decisiones en caliente, que a uno le piden, no sé, mover equipos, tomar decisiones de frentes de carguío, sí, pero uno siempre tiene el respaldo de los análisis químicos, ¿no es cierto?, análisis microscópico, y siempre se está apoyando con mucha información para poder en el fondo darle solidez a las decisiones que se toman, obvio. Sí, al final es un negocio minero, no puede ir a andar ahí en al tuntún y adivinando qué minerales son y tomando decisiones así, no, claramente la industria minera no trabaja así. Pero siempre el geólogo en algún momento, digo yo, en la vida laboral, le toca tomar decisiones ahí, en caliente, donde te dicen, ya, ¿dónde pongo la pala? ¿Aquí o acá? Y ahí lo único que sirve es la lupa, el martillo y la experiencia.
y decir, no, ponerlo acá, porque veo esto otro. Y muchas veces uno ahí tiene que tomar decisiones en base, como les digo, a eso, al reconocimiento macroscópico. Ya, sigamos. Entonces, bueno, tenemos aquí un acercamiento a la misma muestra de cuprita, como les digo, alto contenido de cobre. Acá, estos octaedros muy lindos de la magnetita, si están las condiciones, ¿no es cierto?, favorables para deformación, y un ejemplo aquí de esta hematita variedad especular. ¿Ya? Y para cerrar esta zona de esta parte de los óxidos hidróxidos, vamos a hablar de las limonitas, que en realidad es un agregado de varios compuestos, algunos minerales y otros no. Entonces, finalmente la limonita se considera como un mineraloide, porque no todos los agregados que conforman las limonitas tienen estructura cristalina, que es una de las condiciones para que, ¿no es cierto?, un elemento, una sustancia, en el fondo sea considerada mineral. Por lo tanto, eso, la limonita es una agrupación que uno, claro, ya la metió como un poco al trajín, y habla de las limonitas así como bien suelta de cuerpo, pero en realidad es una mezcla de cosas, normalmente con hábitos masivos, característicos de la parte, ahí dice, producto de alteración supérgena de minerales de hierro. Ustedes ya están expertos en qué es lo que es una alteración supérgena, ¿no es cierto? Entonces ya ahora ya les puedo hablar con propiedad de esto. Una dureza variable, por lo mismo, porque tengo varios agregados metidos ahí, pero brillos no metálicos siempre, terroso, sobre todo terroso o mate, y los colores característicos de la limonita, amarillo, amarillo anaranjado, amarillo medio pardo, medio rojizo también. ¿Ya? Ahí está alguno de los principales constituyentes. Goetita puede estar metida, algo de hematita, lebiocrosita y así. Es importante reconocer la limonita porque me ayuda a saber primero en qué zona estoy, claramente, puede ser un indicador de exploración, y porque dependiendo de dónde esté ocurriendo, si yo la mando, por ejemplo, a procesos junto con minerales sulfurados, que son, acuérdense, los que están al fondo, puedo tener hartos problemas en el proceso de recuperación. Claro, eso lo ve el metalurgista, pero uno como minero geólogo, uno tiene que tratar, ¿no es cierto?, de apoyar la cadena productiva completa. Entonces, importante que ustedes sepan que las limonitas, dependiendo de dónde se mande el material, van a afectar o no al proceso. Y no nos vamos a meter aquí que lo que es la flotación, ni mucho menos, porque yo tampoco soy experta en eso, pero importante entender que en esta como zonación, yo les dije, las limonitas están arriba, ¿no es cierto? El Gouzan o este sombrero de hierro, donde tengo mucho hidróxido de hierro, después esta zona lisírea, ahí se concentran las limonitas, y los sulfuros están profundos, calcopirita bornita, pensemos en los hipógenos. ¿Cómo yo podría estar mandando limonitas, no sé, a la planta, al chancado, o donde sea, para que después haya una flotación, si estoy mandando zonas profundas de sulfuros primarios? Bueno, hay estructuras geológicas, ¿no es cierto? Acuérdense que todo este sistema está muy fracturado, por lo tanto tengo estructuras geológicas, fracturas, fallas, lo que sea, que pueden hacer que esto percole muy profundo, y puedo tener perfectamente zonas de sulfuro, calcopiritas, bornitas, contaminadas en el fondo, o con zonas con limonitas coexistiendo. Y ahí de nuevo es súper complejo para el minero y para el geólogo poder, ¿qué hacer con esos materiales? ¿Los mando, no los mando, los diluyo, los trato de separar? Y esas son decisiones que toma el minero con la información que le manda el geólogo. ¿Se fijan? Entonces, de nuevo, esa es la importancia de entender un poquito este tema, más que aprenderse cosas de memoria, y que, ay, la fórmula química de la limonita es tanto, y me sé todas las propiedades físicas y las recito. No, eso no es lo más importante. ¿Ya? Entonces, esa es como la invitación. ¿Sí? Bueno, y con esto termino esta parte, y vamos a abrir estos links para poder ver cómo nos va, a ver si hace un rato traté de hacerlo, dejé de compartir para poder ver si puedo, y me estaba costando bastante entrar. No voy a mantener las anotaciones que hice en la presentación porque estaban bien feas, o sea, el dibujito, pero ahí estoy abriendo el primero, el segundo, espero que esté abriendo. Les digo, estaba bien lenta la cosa.
De todas maneras, si no es posible, yo les voy a dejar la presentación y ustedes, pero lo ideal es que lo veamos juntos. Déjenme ver si puedo. Como les digo, hace un rato me tiró para afuera, no me pescó. Creo que puedo abrir los dos primeros. Y eso que estoy con un computador prestado por la universidad. O sea, el mío era peor. A ver aquí, vamos a pegarlo acá. Ya, creo que sí agarró. Copiar. No, este no. Eso pasa a veces que la red no ayuda mucho. Y déjenme ver si este último agarra. Por lo menos tengo dos abiertos. De los 5, tengo 2. Ahí vamos a dejar, mientras abro los otros, a ver si cargan. Disculpe, profe. ¿Mm? Es que usted mencionó que la molibdenita dejaba como un polvillo en los dedos, ¿cierto? Sí, sí. Pero también dijo que había otra que se diferenciaba, que dejaba como escarcha. Y esa Sí, no, ¿cuál era? esa es No. la hematita especular. Ah, ya, eso, gracias. Sí, la hematita especular, si uno la mira, incluso a veces ni siquiera es necesario verla con lupa, a veces a ojo nomás uno se da cuenta que son pequeñas laminitas que quedan, gris, metálico, como espejitos así chiquititos, distinto a la molibdenita que ya es polvillo, definitivamente es un polvillo. Entonces, pero claro, si no tengo tanta delicadeza de poder verlo o no estoy con la lupa, le saco la raya al mineral y ahí me doy cuenta, porque la molibdenita va a tener un color de raya muy parecido al color de su mineral, un color de raya gris, versus la hematita especular que va a ser roja. ¿Ya? Ya, ahí está. Espero que se vea. Estoy haciendo ahora un zoom a la muestra de molibdenita y ahí está este color aluminio que me dijo algún compañero alguna vez, que sí, la verdad es que sí, es como papel aluminio, entonces un gris plomo con un tinte más claro, ¿no es cierto? Aquí hábito masivo, ¿qué más podríamos decir? Brillo metálico, hábito masivo. Aquí importante, muchachos, por ejemplo, para la evaluación que vamos a tener más adelante de mineralogía, la evaluación grande, digamos, grupal, yo les puedo pasar una muestra como esta y decirles, bueno, reconozcan, ya, el nombre del mineral va a estar probablemente. Hay molibdenita. Indíquenme dónde está la molibdenita con una flechita, ¿no es cierto?, en un pantallazo, en un trabajo, así como en unas diapos tipo PowerPoint. Indíquenme sus propiedades diagnósticas apreciables en pantalla. Entonces usted aquí tendría que decirme, bueno, esto es molibdenita, aquí hay una flechita, molibdenita, color, ¿no es cierto?, característico, gris plomo claro, gris plomo, no sé, tono celeste, como lo estén viendo, y qué más, brillo metálico. Esas podrían ser sus características. ¿Qué es sextil? Que tiene dureza 1,5, que deja polvillo en los dedos, son propiedades físicas, ¿no es cierto?, diagnósticas, pero no son apreciables en pantalla. Entonces, ojo ahí. De nuevo, ven, mi invitación es como a aplicar lo que estamos conversando, porque si me recitan y agarran, ah, no, aquí está la tabla, todas estas son las propiedades físicas diagnósticas que dijo la profe, pum, las pego ahí, en realidad no tiene mucho sentido, porque yo, viendo esta muestra, no puedo saber si esta muestra realmente tiene dureza 1,5, si es sextil, eso no, para mí no es apreciable en pantalla, entonces, además, hay que filtrar dentro de las propiedades físicas y diagnósticas cuáles son apreciables en pantalla. Aprovechemos a mirar otras cosas, pues aquí está acompañado esto con qué, aquí están las famosas limonitas. Estas son las tonalidades, fijan, medias anaranjadas, medias amarillentas, esto es limonita. Masivo, ¿no es cierto? Brillos más mate, todas estas otras cosas que brillan aquí, este es un brillo vítreo que me lo está dando el cuarzo.
Entonces también tengo cuarzo, ¿se fijan? Bueno, no hemos visto el cuarzo en detalle, lo vamos a ver en 2 clases más cuando veamos silicato, pero aquí ya claramente se ve el brillo vítreo del cuarzo, ¿cierto? Entonces tengo cuarzo, tengo limonitas y tengo molibdenita, ¿ya? Aquí puede que tenga otras cosas, pero claro, ya si no tengo el argumento para poder decir que puede ser esto más oscuro, porque se ve un poco más oscuro que la molibdenita, puede ser otra cosa acá. Incluso puede haber algo de hematita especular metida aquí. ¿Por qué pienso eso? Porque tengo tonalidades muy rojizas en los bordes. Esto podría ser hematita, o sea, esto es limonita y estos bordes podrían ser perfectamente hematita. O sea, por el puro color yo lo puedo sacar. Porque es un rojizo bastante más intenso que el de la limonita. ¿Fijan? Y no me la juego por cuprita, por ejemplo, porque por la asociación, o sea, yo veo que esto es limonita, lo más probable es que esto sea hematita más que cuprita, que ya sería como de nuevo, poco fundamento para poder decirse. Fíjense, entonces todo con un poco de criterio es posible poder trabajar estas muestras un poquito más, ¿ya? Entonces ahí se las dejo, por lo menos pudimos abrir la primera, vamos a ver si podemos ver la segunda. Espero que la estén viendo. Esto es galena. Aquí se ven, creo que esta misma vimos cuando vimos clivaje, ¿o no? No me acuerdo. Pero es una muestra donde se aprecia muy bien el clivaje de la galena. Ahí me voy a acercar un poco. ¿Se fijan? A lo mejor no los cubos perfectos, pero sí un arreglo tipo, como le digo yo, escalerita, ¿ya? Que es característico de la galena. Esto no lo tiene otro sulfuro. Fíjense ahí. Entonces, con esto yo ya podría ir pensando en una galena. El color es un gris. Me falta sí lo metálico. Aquí pocaso brillo metálico se le ve a esta muestra. Probablemente es una muestra muy retrabajada ya, como que no hay mucha cara fresca. No veo mucho brillo metálico aquí, se ve como más submetálico, ahí en algunos sectores brilla un poco más, pero incluso se ve medio mate. Bueno, es lo que se ve, es lo que se observa. O sea, tampoco podemos inventar propiedades que no se estén viendo. Eso también es la invitación. O sea, aquí a priorizar la observación por sobre la parte teórica, porque al final uno trabaja muestra a muestra. Esa es la gracia, ¿ya? Entonces, esta es la galena. Ahí entonces para que ustedes le echen un vistazo y jueguen un ratito en sus casas si tienen algo de tiempo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver si abrieron los otros, porque estos 2 primeros los tenía yo abiertos sin problema. Déjenme ver. Ah, este de aquí parece que no abrió. Ahí como que la dejé corriendo, a ver si agarra. Ya. Nos fuimos al este. Ya. Espero que se vean. Se supone que sigo compartiendo pantalla y ahora estamos viendo unos cristales hermosos de pirita con caras estriadas. Esas son, como les decía, estas calaminas, que es lo mismo que tiene la energita en algunas caras, ¿ya? Y aquí claramente el hábito cúbico, formas de hexaedro, o sea, de cubo, está muy, muy desarrollado. Entonces, aquí, obviamente, propiedad diagnóstica de la pirita, hábitos cúbicos y color amarillo latón pálido. Listo. Y con eso estoy clara. Este mineral de acá no tengo idea de qué es lo que es, porque como que no tiene mucha resolución. Como que se concentraron en que quedara bien la pirita y se olvidaron de este pobre que estaba ahí. Pero aprovechemos de ver un poquito más. Fíjense, tenemos las famosas limonitas de nuevo, tonalidades medias amarillentas, medias pardas. Aquí cosas más rojas. Este es un color rojo medio cuprita, pero ya no nos vamos a complicar. Pensemos que si es rojizo, lo más fácil por la asociación es que sea hematita. Ya no nos compliquemos con las herramientas que tenemos, pues, o sea, estamos tratando de estrujar una muestra en 3D. ¿Qué más se le puede pedir a esto? ¿Ya? Entonces ahí para que le echen un vistazo de nuevo a esta pirita, estos cubos de pirita. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver si se abrió o no se abrió. Dice que se abrió acá al lado. Ya. Sí, la abrió. Espero que la vean. Esta.
Esta es una muestra de calcopirita bornita. Calcopirita, todo lo que sea amarillo latón, ¿sí? Y la bornita con su pátina clásica, pecho de paloma, colores flúor intenso y color verdadero aquí, en algunos sectores. No tiene la mejor resolución la muestra, pero ahí se alcanza a ver como tonalidad media rosadita, ¿sí? Espero que la logren ver. No, esta parte de la muestra está horrible. No todas las muestras quedan bien digitalizadas, no sé cuál será el sistema que ocupan para poder escaneada, no tengo idea. Y bueno, pero aquí concentrémonos en el amarillo latón y en el color sobre todo de la pátina de la bornita, y de nuevo aparecen juntas, se fijan, típica asociación de minerales hipógenos primarios, y aquí algo de color verdadero de la bornita en este sector, pero no está tan clara. Y bueno, hábito masivo, o sea, aquí la única propiedad diagnóstica que me podría servir sería el color, en ambos casos, porque son hábitos masivos, ¿qué más? Y bueno, brillo metálico no tanto, porque al final en esta muestra todo lo que hay tiene brillo metálico, entonces en este caso no me sirve mucho hablar de brillo metálico. A diferencia, por ejemplo, en la primera muestra donde tenía molibdenita, cuarzo y limonita, el único mineral que tenía brillo metálico ahí era la molibdenita, por lo tanto el brillo metálico sí era importante para poder diferenciar. ¿Se fijan? En fondo todo con criterio para poder llegar a la identificación del mineral. ¿Ya? Y déjenme ver si abrió, creo que esta es la última, que es una muestra de la famosa esfalerita oblenda. Esta es una muestra casi monomineral, solamente tiene esfalerita oblenda. Estoy viendo a ver si en algunos sectores se ve la rayita, ahí parece que algo trataron de rayar, como que no todos saben que esa es una buena propiedad, para poder identificarla. Fíjense aquí en los hábitos, aquí se ve algo de esta exfoliación, estamos con hábitos, ¿no es cierto?, formas cúbicas, esta exfoliación que yo les decía, perfecta en 3 direcciones 90, como parecía, o sea, igual a la de la galena, pero que no siempre se puede observar. Bueno, en este caso hay algunos indicios aquí, fíjense, en esta parte. No es tan simple, o sea, yo me conformo con que aquí en esta muestra uno puede decir, aquí hay hábitos, ¿no es cierto?, medios granulares, pueden ser, o equidimensionales, en un sector de la muestra, y aquí ya claramente esto ya es más masivo, ¿se fijan? Fíjense en el color no es tan característico, por lo que yo les decía, o sea, puede variar mucho en una misma muestra, acá tengo tonalidades mucho más claritas, fíjense acá, todo esto es blenda. Entonces tengo colores como más pardo, aquí tengo colores más amarillentos, más verdes claros, tengo tonalidades aquí también medias verdes, pero también oscuras. Fíjense acá, esto es medio negro, medio rojizo, o sea, el color no es el fuerte, no es una propiedad física estable para la esfalerita blenda. Pero el brillo no metálico sí, aquí claramente hay brillo no metálico, incluso yo diría que más mate en algunos sectores, en otros se ve un poquito más resinoso, como tuviera una capa de grasa encima, pero eso es característico, ¿ya? Y claro, fome que en esta muestra no haya habido galena, pues les he mostrado como la relación genética ahí, que es posible que aparezcan juntitas, ¿ya? Entonces ahí para que le echen un vistazo también a este enlace, ¿ya? Y eso era lo que tenía para mostrarles, pues muchachos, por hoy. Les voy a mandar el material de apoyo que estuvimos revisando, voy a tener la